¿Te ha pasado que de repente estás con un grupo de amigos, pero de repente te sientes fuera de lugar? ¿Sientes que ya no perteneces a ellos o que ya no compartes tanto como lo hacían antes? Pues bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y Fanny. El día de hoy vamos a hablar de qué hacer cuando de verdad ya no te sientes parte del grupo. Ok, muy bien, Mariana, muy buen tema. Y tú platícame, Mariana, ¿alguna vez te has sentido que ya no perteneces a un grupo o cómo fue que te diste cuenta de este sentimiento? Sí, sí me ha pasado creo que ahora es más fácil para mí conectar con la gente o encontrar la gente con la que tengo cosas en común, pero antes me pasaba mucho que en pláticas a lo mejor sientes que lo que se está hablando no es algo que te interesa o de verdad no sabes hasta cierto punto de qué están hablando y te da pena como que preguntar qué, o sea, de qué están hablando. Ese tipo de cosas son las que pasé, las que viví y las que me llevaron a darme cuenta que pues ese círculo de amigos pues ya no tenía nada en común conmigo. Ok, sí, y me ha pasado mucho igual que a ti, Mariana, que de repente tú estás con un grupo de amigos que antes tenías muchas cosas en común, mucha afinidad, o con el que te llevabas de hace años y que era muy como muy normal para ti, y de repente un día empiezas a tener como que este sentimiento, como dices, de incomodidad, ya no te sientes parte de, o como que si de repente de lo que te hablan ya no se te hace tan interesante como antes, o como dices, ya no tienes tanto que aportar porque pues no se te hace un tema interesante, estás aburrido o pierdes el interés, simplemente como que ya de las cosas de las que hablan, las cosas que hacen, ya no son como antes que los unían, ahora como que los empiezan a separar. O Pero al menos en tu también, caso, Mari. también, discúlpame que te interrumpa, a lo mejor como que ya prefieres estar en otros lugares o prefieres hacer otras cosas y ya a veces como que te da flojera seguir con ellos o salir o verse. Sí, que tienes que forzar mucho la relación. Y al menos en tu caso, Mariana, platícame, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Continuaste con esa amistad, con esa relación? En su momento sí. ¿Por qué mantenerse o por qué continuar con una relación donde ya no te sientes tan cómodo? A mí me sucedió que pues era el único como que grupo de amigos en el que estaba o el único grupo de personas al que estaba como que al que tenía acceso, como que no socializaba mucho, no socializo mucho y como que era como que lo que tenía disponible. Es como de esto es lo que tienes disponible y pues como que no te da de otra básicamente. Así que eso fue lo que a mí me sucedió. ¿Alguna vez te sucedió algo parecido? Sí, que al menos en mi caso me sucedió con un grupo de amigos que yo tenía de hace muchísimos años, que fueron desde la escuela. Era un poco complejo porque era una relación de amistad de hace muchos, muchos años y de repente como que sentir esta como que sensación de que ya no me sentía tan parte de, me sentía como que fuera de lugar, como lo que yo opinaba ya nadie estaba de acuerdo y cosas así. Y aquí viene esa parte que decimos, ¿no? Vienen muchas situaciones, porque te puede pasar con tu grupo de familia, que por ejemplo de repente tú empiezas a tener como que otras influencias, te empiezas a desarrollar con más personas o simplemente cambia tu forma de pensar, empiezas a tener como diferencias relevantes que te hacen sentir como que este sentimiento de, pues de que piensas diferente, que eres diferente o que tú estás empezando a vivir situaciones diferentes. Aquí es donde empiezas como que a separarte de tu grupo de familia, de lo que ellos siempre te decían, de lo que ellos siempre creen. Creo que es importante entender que es una sensación completamente normal, porque nosotros como seres humanos buscamos mucho la conexión con otras personas, buscamos siempre pertenecer a un grupo de personas, a formar parte de algo. Y al empezar a sentir como que este rechazo o este alejamiento, la soledad, es muy normal que nuestro primer instinto, nuestro primer impulso va a ser como de que, ok, me estoy alejando, algo estoy haciendo mal o algo está mal dentro de mí que estoy empezando a ser diferente del resto. Claro, muchas veces, sobre todo siento que cuando estamos más jóvenes, como que no tenemos esa convicción de poder decidir hacia dónde queremos ir y para nosotros es más fácil decir, es que en lugar de decir yo no encajo aquí o yo necesito explorar qué es lo que me interesa, como de, ah, bueno, esto es lo que a ellos les interesa, bueno, entonces ahora a mí me va a interesar eso o ahora tengo que investigar sobre eso para tener algo de qué hablar
o ahora tengo que, no sé, hablar de eso o básicamente hacer cosas que me hagan pertenecer al grupo, como lo decías. Ujú. ¿Por qué de repente sentimos que no encajamos? ¿Por qué tenemos esa sensación de que no encajamos en un grupo con ciertas personas? Creo que hay muchísimos factores que te van a hacer como de que no encajar en cierto grupo. Pueden ser, no sé, intereses, puede ser que ahora tú has estado trabajando más en ti, así que, no sé, las cosas que los unían o esas cosas en común que tenían como que ya no son lo suficientemente interesantes o ya no son relevantes para ti, tienes objetivos diferentes, eh, puede ser que ya hayas madurado, puede ser que tuviste cierta situación en tu vida que te hizo ver las cosas de diferente forma. Pueden ser muchísimas cosas. Esto depende de cada quien. Claro, y nada más como por ejemplos, algunas de ellas puede ser, no sé, que quizá estás en la universidad y que tus compañeros alrededor o tu círculo de amigos sean personas que, por ejemplo, están muy como que enfocados en la fiesta, en la diversión, en fiestas, en bebida, lo que sea, y de repente tú ya no es algo que te interese tanto porque te empieza a interesar, no sé, tu carrera, enfocarte, o te empiezas a preocupar por buscar un trabajo o algo más, y entonces empieza a haber como que este distanciamiento, empieza a haber como que esta diferencia entre tú y tu círculo de amigos, y al inicio pues sentirte mal, sentirte raro, diferente, y como que intentas descifrar si está bien lo que tú estás pasando o lo que o es tienes que seguir la corriente de los demás, etcétera. En el trabajo, que de repente tú estás muy enfocado en buscar, en seguir creciendo, estás muy enfocado en quizá buscar más crecimiento profesional, en una maestría, lo que sea, y tus temas de conversación se enfocan a eso. Y quizá eso te separa de tu círculo de amigos, te separa de tus compañeros, que no buscan lo mismo, o sea, buscan quizá llevársela tranquila, relajada, y entonces te empiezas a separar y empiezas a sentir esta diferencia. O con tus amigos, que de repente puedas estar viviendo etapas de vida diferentes, donde quizá algunos amigos se están enfocando en crecer profesionalmente, algunos otros se están enfocando en hacer una familia, por ejemplo, te empiezan a separar, empiezan a ser diferentes y ahí es donde te pueden presentar este tipo de situaciones. También es algo importante entender que esto le puede suceder a cualquiera, que no necesitas sentirte mal por lo que estás sintiendo, porque no necesariamente es tu culpa. Puede ser, como bien lo dijo Fanny, situaciones de la vida, cosas que están viviendo, o a lo mejor tú estás conociéndote a ti mismo, a ti misma, y eso es lo que te ha llevado a entender que a lo mejor hay otros intereses más allá de los que ya tenías, o los intereses cambiaron. Sí, Mariana, y como bien dices, ya que empiezas a descubrir que tienes este sentimiento, que tu camino quizá empieza a ser un poco diferente, viene lo importante, que es qué hacer cuando te sientes diferente o cuando sientes que no perteneces a un grupo. Muchas veces nos echamos la culpa a nosotras o a nosotros porque es como de, bueno, es que es mi culpa, esto a mí no, o sea, soy el bicho raro o soy yo la que no encaja, soy la oveja negra, cosas así que no tienen nada que ver, que no es nada cierto, o nos cuestionamos por qué no nos interesan, o literalmente ni siquiera nos lo cuestionamos, ni decimos nada, simplemente empezamos a indagar más en eso y dejamos de lado nuestros propios intereses. Así que creo que lo primero de verdad es entender que no hay nada de malo contigo, que nadie tiene la culpa, ni ellos ni tú tienen la culpa, y que estos son etapas de la vida que suelen suceder y que lo más seguro es que te sigan sucediendo en el futuro. Ahí es muy importante, como dices, el primer paso es aceptarlo, aceptarte y aceptar la situación. O sea, aceptar que, como dices, no tiene nada de malo ser diferente a los demás, que ya no compartas con cierto grupo de personas o con las personas con las que siempre habías convivido. No es que tú tengas algo malo ni que ellos tengan algo malo, simplemente, como dices, son circunstancias, son etapas. Creo que a lo largo de nuestra vida nos vamos transformando, nos vamos moviendo. Y por ejemplo, como el caso que te mencionaba, que yo tenía amigas desde la escuela de hace muchos años, que en ese momento nos unimos porque pues en la escuela era la que nos unía, las circunstancias,
y conforme va cambiando nuestra vida, pues es natural que eso que nos unía en ese momento, pues ya no está o se va modificando. Y entonces es parte de, pues de las etapas de la vida, del crecimiento y es entender esta situación, que es normal a veces ya no tener esa misma cercanía con todas las personas. Lo más importante es que tú te tienes que ser fiel a ti misma y a lo que tú estás creyendo en este momento. Claro, y a ver, ya que aceptaste la situación, ya que entendiste que nadie es el culpable, creo que lo que sigue es de verdad empezar a conocerte. Como siempre lo hemos dicho en nuestros videos, el conocerte es muy importante. Y si crees o sientes que a lo mejor no encajas en ese grupo o que ya no sientes que formas parte de ese grupo, es importante que empieces a entender por qué. ¿Qué es eso que te hace sentir que no encajas? ¿Cuáles son esas pláticas? ¿Qué son esos gustos que ya no te interesan? Y a lo mejor empezar a conocer cuáles son los que sí te interesan. Claro, y ahí Mariana, la pregunta sería también, ¿cómo sabes qué es eso en lo que eres diferente? Ok. También a lo mejor es el hecho de por qué ya no te sientes que encajas en el grupo y creo que todo empieza con ese sentimiento. Tú de verdad sientes hay algo que sientes que ya no hay algo ahí, te sientes raro ya cuando estás en ese grupo. A lo mejor lo sentiste una vez y, ok, pasó una vez, puede suceder en conversaciones, todos tenemos, todos los grupos de amigos son diversos y todos tienen muchos intereses. Pero si lo estás sintiendo varias veces y ese sentimiento es repetitivo, entonces por ahí viene la situación de que hay algo que anda mal ahí, hay algo raro. Pero también te puedes dar cuenta porque a lo mejor ya no quieres hacer varias cosas, ya no quieres ir a ciertos lugares que solían ir o a los que siempre van, ya no quieres hablar de las cosas que siempre hablan o de lo que suelen hablar. A lo mejor no te das cuenta que ya no quieres las cosas, a lo mejor te puedes dar cuenta que prefieres hacer otras cosas en lugar de eso. Y a lo mejor es como de, uy, es que ya no quiero, o preferiría estar en otro lugar y ya a lo mejor le das vueltas o pones pretextos, ya no quiero ir. Ese tipo de situaciones te puedes encontrar. Pero lo importante que viene después de eso es entender y poder, como siempre lo decimos, conocerte y saber qué sí es lo que quieres. Si ya entendiste qué es lo que no quieres, ahora vamos a ver qué sí es lo que quieres. Muchas veces esta pregunta puede ser muy compleja para muchas personas porque no sabemos en realidad qué es lo que queremos. Algo Ujú. que les va a ayudar mucho, o al menos a mí me ayudó mucho, es entender en mi día qué son esas actividades que me gustan mucho, que si tengo más, para mí mejor. No sé, por ejemplo, si nos toca grabar, para mí mejor, porque hablamos de cosas que nos interesan, hablamos de nuestras experiencias, así que por mí mejor. Entonces, si grabamos más, yo no tengo ningún problema. Ese tipo de actividades, seguirlas teniendo más y explorarlas, qué es lo que te hace feliz, por qué las quieres tener, qué es lo que disfrutas, eso te va a ayudar a conocerte a ti mismo y saber qué sí quieres hacer, cómo empezar a conectar desde otros lados y claro, conocerte a ti mismo. Y ahí, por ejemplo, volviendo al ejemplo que dábamos hace un rato, que era, no sé, de una persona que esté en la universidad y que se está enfocando en su carrera, en su futuro, imaginando esta situación, pues entonces, si esa persona ya se dio cuenta que ya no es tan fan de las fiestas, ya no le gusta tanto, ya no le llama tanto la atención esta parte como de la diversión y todo esto, que no está mal, pero si ya te diste cuenta que es algo que ya no te gusta, que ya no te llama la atención, como dice Mariana, ¿qué sí quieres? Que sí te llamaría la atención? Quizá lo que tú buscas es entonces empezar a pensar en opciones para trabajo, empezar a preocuparte por crecer un poco más, por aprender un poco más. Entonces, sabiendo y teniendo un poco esa idea más clara de qué es lo que sí quieres, qué es lo que sí te interesa, puedes empezar a enfocarte en eso y empezar a buscar cosas que te acerquen hacia eso que sí te llama la atención en este momento de tu vida. Eso inevitablemente te va a llevar a una situación que es básicamente decidir, ¿me quedo en el grupo o me voy del grupo? Claro, y es que ahí cuando ya pasas a la siguiente parte en la que tienes que analizar tu situación, ya te diste cuenta que ese grupo no es para ti. Ya te diste cuenta tú que si quieres, que ese grupo no tiene. Te pones a pensar, la primera parte es, si decides quedarte en el grupo o te vas, para poder resolver esta situación, lo que necesitas entender es
si esa cercanía que tienes con tu círculo de amigos o con tus personas es porque fue una unión que lo único que los une es una situación, o sea, por ejemplo, que lo único que los unía era la fiesta o la diversión, o si tienen más cosas en común. Porque si tienen muchas más cosas en común, más allá de eso que tú ya no te está gustando, que ya quieres cambiar, hay una posibilidad de que puedan seguir teniendo esa relación, de que puedan seguir siendo amigos sin ningún problema. En cambio, si lo único que los unía era la fiesta y es algo que tú ya no quieres que sea parte de tu vida, va a ser muy, muy complicado que puedan mantener esa relación porque literalmente lo único que los unía ya no va a estar. Dependiendo de esto, si tienen más cosas en común o no, vas a tomar esta decisión. Si tú decides mantener esa relación, si decides mantenerte en ese grupo, puedes ahí aprovechar ahora cómo vas a aprovechar tus diferencias para aportarlas en el grupo. Porque como decíamos, muchas veces lo vemos las diferencias como algo malo, que nos van a criticar, nos van a ver mal nuestros amigos, lo que sea, pero regresando al ejemplo de este estudiante, si es que tú tenías como que ese interés en crecer, en buscar un trabajo, en empezar a crecer profesionalmente, tú puedes ser ese factor de cambio en tu grupo que motiva a los demás, a tus amigos, a tus compañeros, para que también les interesen ese tipo de cosas, porque al final tienen más cosas en común y los une más allá de que solo la diversión. Entonces, tú puedes, con tus diferencias, con lo que tú estás siendo diferente, puedes aportar a tu grupo y traerles cosas buenas. Ahí es un poco entender qué es lo que a ti te llama la atención, cómo tú puedes hacer que tu grupo se enriquezca con eso que tú ya tienes. Claro, y eso es en el lado positivo. Bueno, creo que eso es lo más difícil que hay que hacer, porque creo que la salida fácil, lo que todos dirían es, pues bueno, los dejo de lado y sigo con mi vida. Pero no, muchas veces, como bien lo decía Fanny, pueden ser amistades de, no sé, muchísimo tiempo que de verdad no es tan fácil como decir, me salgo del grupo y ya, adiós. Y a lo mejor no es tanto así. Siento honestamente que las relaciones de amigos es algo importante que se tiene que cuidar y muchas veces va más allá de decir adiós y la importancia que dice Fanny de ser ese factor de cambio que impulse a tu grupo a una mejor situación, qué mejor que eso. Y bueno, esa es la salida fácil, la difícil, perdón. La salida fácil, que también es muy dolorosa, es entender que a lo mejor te tienes que salir de ese grupo y que ya no hay otra solución más que básicamente decirle adiós a tu grupo social. Y eso nos lleva a la pregunta de, bueno, si te vas de ese grupo, ¿cómo encuentras ese grupo que de verdad va a ser tu manada, con el que te vas a sentir pues en confianza o como si fuera tu familia o que básicamente hablan el mismo idioma? ¿Cómo encontrar ese grupo de amigos? Dándoles un ejemplo más reciente, yo estoy muy interesada en las plantas, en una fruta en específico, así que básicamente fue lo que busqué en Facebook, un grupo dedicado a ese tipo de frutas y todo lo que se habla en ese grupo es esa fruta. Entonces, para mí es algo muy padre porque puedo ver qué es lo que dicen los demás, puedo comentar, puedo opinar, puedo preguntar y ellos me van a contestar con cosas que ellos saben porque ellos tienen la experiencia y para mí es muy padre porque puedo aprender más. Claro, y ahí como dices, Mariana, creo que cuando estás buscando un nuevo grupo en el que sí puedas pertenecer o en el que tengan intereses afines a los tuyos, a tus nuevos intereses, ahí lo más importante, como ya decíamos, es saber cuáles son estos nuevos intereses para que ya tengas como que esa claridad de qué es lo que estás buscando. Y como dices, hay muchísimas opciones, o sea, ya sabiendo qué es lo que te interesa, puedes buscar en grupos, puedes buscar hay muchísimos grupos hoy en día en Facebook, en diferentes plataformas, o sea, realmente en todas las redes sociales, en grupos, por ejemplo, en tu escuela, en tu trabajo, o sea, personas que de verdad tengan ese mismo interés que tú y que te puedan acercar a eso. Por ejemplo, ahorita me estaba acordando de varias anécdotas e historias de personas cercanas a mí. Tengo una amiga que a ella, por ejemplo, le gusta mucho hacer ejercicio, el gimnasio, y como que se preocupa mucho por llevar una vida obviamente saludable y todo esto. Ella empezó a tener este cambio de unos años para acá. Evidentemente, pues este tipo de estilo de vida requiere un estilo de vida muy riguroso, con muchos retos y mucha disciplina. Y hubo un momento en el que obviamente se empezó a separar del grupo y ella empezó a hacer su propio grupo
con las mismas personas del gimnasio que ella encontró que eran muy disciplinadas como ella y que es muy bonito porque ella ya armó como que una comunidad que tienen los mismos intereses, tienen los mismos, las mismas preocupaciones, tienen temas en común de qué hablar y entonces así es como vas armando tu grupo de amigos que tienen en común contigo, que esa diferencia pues la comparten y que les ayudan a potencializar todo eso que están viviendo en ese momento, ¿no? Porque al final de cuentas, ese interés, aunque suene muy tonto hasta cierto punto, si de verdad te interesa, si de verdad te emociona, si de verdad te enriquece, si de verdad te hace más feliz, de verdad es algo muy importante que explorar, por mucho que sientas que es una pérdida de tiempo o por mucho que otras personas sientan que es una pérdida de tiempo, vale la pena explorarlo. Igual recordando un poco una historia de otra amiga que pasó por este periodo en el que ella empezó a vivir una diferencia, pero con su familia, y tuvo, obviamente, no se puede separar de su familia o ella no quiso, y obviamente se va a mantener con el entorno de siempre. Y acá ella tuvo que saber cómo integrar sus diferencias, sus intereses nuevos a su familia. Y aquí lo que ella hizo es justo lo que decíamos. Hizo este factor de cambio en su familia porque ella empezó a vivir un proceso de crecimiento personal, se empezó a meter en muchas cosas de ella mejorarse como persona, empezó a ir al psicólogo, por ejemplo, que era algo que en su familia era mucho tabú, que no estaban acostumbrados. Y entonces ella empezó a mejorar tanto en su persona que convenció y jaló a su familia a que también formaran parte de todo este crecimiento, que incluso fueran al psicólogo y ha sido como que algo de lo que ella ahora, por ejemplo, se siente muy orgullosa porque dice, yo fui la primera que introduje a mi familia a todo este medio y ahora ellos con mi ejemplo, pues les se motivaron y también me siguieron, ¿no? Me siguieron hasta todo este camino y ella fue alguien, un factor de cambio en su familia y que jaló, pues, por así decirlo, hacia el bien, hacia el crecimiento y hacia lo que ella estaba interesada. Y su diferencia hizo un gran apoyo a su familia. Claro, y es que muchas veces esa diferencia o ese tema que tú tienes o ese interés que estás descubriendo, a lo mejor ellos también lo tienen. No se han dado cuenta, pero también lo tienen. Y tú puedes ser ese, pues valga la redundancia, volverlo a decir, ese factor de cambio que inicie ese cambio de eventos. El ejemplo de tu amiga es un ejemplo perfecto para introducir ahora la pregunta, ¿cómo explotar esos intereses que tienes? Y es perfecto porque muchas veces ese tipo de cosas creemos que no valen la pena. Hasta cierto punto, como nadie alrededor de nosotros está hablando de eso o le interesa eso, muchas veces sentimos que, pues que no vale la pena, o a lo mejor no los dicen, o a lo mejor, no sé, o sea, de verdad creemos eso. Pero, por ejemplo, en el caso de tu amiga, ella vio valor en ir, por ejemplo, al psicólogo. Así que cuando su familia entendió el resultado que hubo, se quiso unir a eso porque, claro, se da cuenta de la mejora y de lo importante que es tenerlo en su vida. Así que Claro. un nuevo interés puede tener un impacto positivo más allá de ti. Claro, es que ahí es como dices, o sea, ¿cómo pasas de tener este sentimiento de que no encajas o de que tú eres como que la oveja negra o que tú eres la que estás mal, a literalmente a sentir que eso que te diferencia de todos los demás es tu superpoder? O sea, es como lo que te ayuda a ser no mejor, pero simplemente como que tú estás haciendo la diferencia o puedes hacer la diferencia en tu entorno. Claro, y muchas veces no nos damos cuenta porque a lo mejor esos intereses es algo que es algo random o no nos interesa como que ser reconocidos por eso o no nos interesa a lo mejor tener remuneración por eso, pero cuando nos interesa tanto algo, de verdad que la remuneración y el reconocimiento vienen por sí solos. Y para ejemplificar esto que acabo de decir, quiero usar el ejemplo, no sé, Fanny, si has escuchado o tú que nos estás viendo, de una persona o de un canal que se llama MrBeast en YouTube. Sí, Bueno, claro. es un canal de YouTube que más bien es el canal de YouTube que tiene más suscriptores a nivel mundial. El creador de ese
canal de verdad empezó a los 13 años queriendo hacer videos y empezar a subir videos a YouTube, cuando el resto del mundo era como de ¿por qué haces eso? Él decía que no conectaba con nadie porque no era de los niños populares, porque no hablaba ni tenía ni decía lo que ellos hablaban, decían y tenían. Así que no había forma de conectar. Lo que a él le gustaba, lo que a él le hacía feliz, era hacer videos. Decía que iba a la universidad y se quedaba en su carro todo el día editando videos, creando videos, generando ideas de qué grabar, y ahora es el canal de YouTube más grande a nivel mundial. Entonces, qué mejor forma de ejemplificar un interés que tuvo una persona que a lo mejor no pensaba en hacerse famoso o ganar millones de dólares con ese interés, sino él poco a poco simplemente agregó a su vida cosas que lo hacían feliz. Y ahora, pues, de verdad es uno de los mejores. Claro, y ese es un muy buen ejemplo de cómo tu interés, que es diferente al de todos los demás, realmente es algo muy bueno, o sea, es algo que te puede crear un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vida, si lo sabes aprovechar correctamente. Y ahí es donde viene la parte de empoderarte, o sea, lejos de tú sentirte mal con todo esto, es algo que si lo sabes aprovechar, puede ser lo mejor de tu vida, o sea, el hecho de ser diferente. Y también entender, o sea, hay miles de historias, hay miles de casos allá afuera donde de personas famosas, de personas que han logrado mucho en su vida, que han sido súper exitosas y que todo ha sido a través de reconocer esta diferencia, de aceptarla, de aprovecharla y de saberse enfocar durante cierto tiempo y que al final termina teniendo recompensas muy grandes. Otro ejemplo. Oye, Fanny, antes de que vayas a tu otro ejemplo, perdóname que te interrumpa, pero sí quisiera saber cómo encontraste tú esos intereses y qué interés puedes decir es como que tu superpoder. ¿Cómo encuentras esos intereses? Creo que es precisamente sintiéndote diferente a los demás. O sea, cuando tú de repente reconoces ciertas cosas en las que eres buena o que te apasionan, te gustan mucho y que te das cuenta que el resto de la gente no habla de eso o no le interesan tanto como a ti o simplemente como que no le prestan atención a ese tipo de cosas que a ti te gustan mucho. Ahí es donde empiezas a reconocer todo esto y empiezas a decir, ok, esto es algo que únicamente me interesa a mí, en lo que únicamente yo le pongo atención. Y entonces, si te empieza a gustar, si le empiezas a poner atención, empiezas a tomarlo como un superpoder, porque dices, ¿qué hago con esto? Yo, por ejemplo, hubo un momento en mi vida donde yo descubrí que a mí me gustaba muchísimo el crecimiento personal, me gustaba mucho todo esto de mejorar como tu persona y me encantaba muchísimo la parte de las relaciones humanas, o sea, el cómo puedes ayudar a las demás personas. Y entonces ahí dije, ¿cómo, qué puedo hacer con esto? Y básicamente, pues de aquí también surge parte de este canal y de todo lo que hago por afuera. Y es eso, o sea, simplemente aceptarlo, tomarlo como algo bueno, verlo como una ventaja del mundo y ante todos, porque todos somos diferentes, o sea, todos como individuos, como personas, somos diferentes. Cada quien va a tener algunas capacidades que otros no, algunas habilidades que otros no, y entonces sobre esas diferencias son lo que nos va a hacer especiales y sobre lo que nos puede hacer tener esas ventajas, ¿no? Y realmente saberlas aprovechar. Como tú decías, muchos de nosotros quizá no vemos en primer lugar el obtener remuneración económica o no vemos la parte económica de todo esto, pero al final, con el tiempo, termina llegando. Porque, ¿qué es lo que valoran las personas allá afuera? O qué es lo que buscan las personas allá afuera? Lo diferente, lo que nadie hace, lo que tú sabes y lo puedes enseñar a los demás que no saben o que no han conocido sobre ese tema, es lo que les va a dar valor. Entonces ahí es donde automáticamente, tarde o temprano termina llegando la parte del éxito, termina llegando la parte de las ventajas económicas y todo lo demás. Claro, pero Fanny, te interrumpí. ¿Cuál era ese ejemplo que nos querías comentar? Otro de los ejemplos de personas súper exitosas que tomaron estas diferencias como su superpoder es, por ejemplo, Steve Jobs, que es una persona que estaba súper apasionado por el tema de la programación, por el tema de la tecnología y todo esto, y era una persona que desayunaba, comía y cenaba todo esto, y evidentemente nadie a su alrededor estaba tan interesado como él en estos temas, pero él estuvo tan obsesionado con su pasión, con su interés que terminó logrando lo que nadie ha logrado, ¿no? Realmente innovó,
y pues cambió básicamente la realidad de muchos. Claro, y te puedo apostar que ejemplos como estos hay en todas las áreas, en, en a lo mejor incluso más cerca de lo que tenemos pensado, porque tú, Fanny, que ya entendiste esto, yo también que ya entendí, en mi caso, como que siempre hubo ese amor por las finanzas, por los negocios, por las empresas, que me llevó a un punto en el que básicamente yo me hice o me diseñé o me incliné por no tener trabajo formal, por así decirlo, y crear como lo propio, mis propios negocios, mis propias fuentes de ingreso. Y de verdad eso me encanta porque algo que me gustaba y no entendía y que nadie decía alrededor de mí, se convirtió en una forma en la que a lo mejor puedo ayudar a alguien allá afuera a mejorar su situación o al menos decirle por dónde sí ir y por dónde no ir, que me da más satisfacción que si me hubiera quedado por el camino por el que la mayoría me decía que me quedara. Claro, y ahí es un gran ejemplo de cómo yo creo que tú sí seguiste tu interés y tu pasión más allá de lo que tu alrededor en ese momento le interesaba, o sea, a ti no te importó, tú seguiste tu camino y eso al día de hoy te hace que tú seas una persona que sabe mucho más de lo que cualquiera de nosotros sabemos en estos temas y eso es tu, ahora tu ventaja, es tu, lo que te diferencia, lo que te hace especial y única. Entonces, eso es un ejemplo de cómo con el tiempo, o sea, mientras tú seguiste tu interés, seguiste eso que te apasionaba, pues te trae recompensas. Claro, y al final de cuentas, tú creas ese ejemplo en tu comunidad. Tú creas ese inicio, ese cambio que a lo mejor las personas alrededor de ti nunca habían visto y alguien que está cerca de ti puede ver que a lo mejor ahora sí es como de, claro, si ella pudo, yo también puedo. Claro. Y ahí, por ejemplo, Mariana, igual, creo que, o sea, de lo más importante y lo que nos gustaría que ustedes tomaran con este video es que ser diferente está bien. Es complicado porque es muy difícil como que ir contracorriente de todo el grupo de personas que tienes a tu alrededor. Es muy difícil, es muy complicado. Llega a ser una sensación difícil, incómoda, fea, pero al final, Claro. si tú eres fiel a eso que te diferencia del resto, si tú eres fiel a eso que te apasiona, a tu interés, a lo que sea que te está haciendo diferente, y si lo sigues enfocando, si lo sabes enfocar correctamente y lo mantienes, si eres persistente con el tiempo, con los años, con los meses, sí o sí te va a traer muchas cosas buenas a tu vida, sí o sí te va a traer muchas recompensas y tú te vas a sentir muy pleno contigo por haberte seguido y por haberte sido fiel. Tenemos miles de ejemplos, o sea, ejemplos nuestros, ejemplos de gente súper famosa, de gente muy exitosa, de gente que ha logrado muchas cosas. Entonces, simplemente empodérense con eso que ustedes sienten que son diferentes, más allá de tomarlo como algo malo, véanlo como algo bueno, véanlo como una oportunidad. Realmente siéntanse muy, muy afortunados de eso que ustedes los diferencia, porque esa parte que los hace diferentes también los hace únicos. Claro, y muchas veces no nos damos cuenta, pero hay alguien en algún otro lugar que está viviendo lo mismo que estamos viviendo, que está sintiendo lo mismo que estamos sintiendo, y muchas veces por tomar ese paso y decir, bueno, yo voy a explorar qué tan único soy, voy a explorar mi propio camino, alguien más se puede sentir identificado contigo y unirse a ti, y así tú creas tu propio, literalmente tu propia manada. Sí, a veces fíjate que pasa es mucho eso, Mariano, o sea que como estamos nosotros todo el tiempo conviviendo con cierto círculo de personas, es muy difícil y todos piensan como de cierta forma y tú eres únicamente el bicho raro ahí. Y entonces tú piensas, bueno, entonces que yo no voy a encontrar a nadie como yo, nadie se va a interesar por lo que yo me intereso, pero es muy cierto lo que dices. Siempre allá afuera hay alguien que le va a interesar lo mismo que a ti. Y si tú continúas y si tú persistes, vas a terminar encontrando a más personas que les va a interesar lo mismo que a ti, por muy difícil que tú lo veas, sí va a pasar. Y en todo caso, como dices, Mariana, o sea, tú puedes terminar creando tu propio círculo de personas, tu propio grupo de personas que ya que vean todo lo que estás logrando, que vean cómo van dando resultados, aquello que en lo que tú te interesaste, vas a armar tu propio grupo y todo ese grupo de personas va a estar interesado en lo que tú estás haciendo.
Claro. Pero bueno, Fanny, hemos llegado al final de este video. Ha sido un video que de verdad me ha gustado muchísimo. No sé si hay algo que quieras decir antes de irnos. Sí, me gustaría cerrar con una frase de Taylor Swift que dice que si tienes la suerte de ser diferente, entonces que no cambies nunca, porque realmente una habilidad que no muchas personas tienen de atreverse a ser diferentes y de mantenerse así. Claro, y de verdad recuerden que los grandes nombres en muchas industrias empezaron por sentirse que no encajaban en ese grupo. Así que ustedes pregúntense a sí mismos, ¿de verdad quieren llegar a ser esa persona a la que muchos ven hacia arriba? ¿Quieren llegar a formar un cambio para alguien? Por favor, déjenos allá abajo en la cajita de comentarios qué son esos intereses que a lo mejor nadie alrededor de ustedes tiene. Hemos llegado al final de nuestro video, pero mientras tanto nos vemos a la próxima. Bye. Bye.